As-salamu alaykum warahmatullah, muy buenas a todos. Hoy estamos otra vez con mi querido hermano Guiado López. ¿Cómo estás, Guiado? Pues bien, he vuelto a tener problemas con el rollo, con el programa este del Skippy. Pero Bueno, bueno. no pasa nada, cosas de la tecnología. Bueno, hoy vamos a tratar el tema de la descristianización de España y las consecuencias que eso ha acarreado. Bueno, Guiado, empiézanos a contar. ¿A partir de qué época o qué fecha empieza este fenómeno? Entiendo que porque primero, buenas para todos los que nos escuchan. Entiendo que había que partir de una fecha significativa, que es 1820, Ujú. por el tema que nos ocupa. 1820, que es una fecha bastante muy importante tanto para Hispanoamérica como para España, pues cuando justamente el 1 de enero de 1820 se produce la sublevación del ejército un importante ejército que de la península va a ir a Hispanoamérica a apoyar a las fuerzas que están luchando contra los que quieren separar el imperio. Recordemos que había luchas en lo que actualmente es en las cuatro grandes virreinatos, que son de La Plata, más o menos lo que es Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, Perú, Chile, que es el virreinato del Perú, el virreinato de Nueva Granada, lo que sería Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, y lo que es el virreinato de Nueva España, que es desde Costa Rica hasta Obregón. Pero no vamos ahora a hablar, por supuesto, de Hispanoamérica, vamos a hablar de la cristianización de la España peninsular. Cuando digo España peninsular, hay que recordar que, bueno, que Canarias y Baleares no son de la península, pero son territorios periféricos de la península. Y entonces todavía Puerto Rico, Guam, bueno, Filipinas y Cuba van a formar parte durante todo el siglo XIX del Reino de España. Pero bueno, no vamos a hablar ni de Cuba ni de Filipinas, sino de lo que es la España peninsular. Este asunto de la descristianización de España, muchas veces la primera línea de árboles no nos impide ver el bosque. Vemos lo que ha pasado recientemente y eso nos proyectamos lo que vemos en el pasado inmediato sobre el pasado más lejano. 1820 es una fecha señalada no solo por el asunto de la sublevación del ejército que no va para Hispanoamérica y a apoyar a la otra fuerza que son también muchos son hispanoamericanos contra la fuerza independentista, sino por lo que va a ocurrir en España. Va a haber un cambio de régimen. El ejército que se subleva en Cádiz, que iba para Hispanoamérica, lo que va a provocar es un cambio de régimen en España para que vuelva a instalarse la Constitución. ¿Qué tiene que ver esto con la religión católica? Bien, la Constitución de Cádiz, 1812, proclama que España, lo tienen claro, aquí no hay ninguna discusión por ahora. España tiene que ser un país confesionalmente católico. Aquí, tanto partidarios de un régimen, de lo que llaman la monarquía absoluta, como partidarios de la Constitución, de una monarquía constitucional, todos son partidarios que España sea un país confesionalmente católico. Por el no solamente el Estado, sino que eso implica que el país tenga que ser también católico. No se admite ningún otro culto. Estamos hablando en este momento. O sea, oficialmente se da por sentado que todos los españoles son católicos. Al igual que la Constitución de Cádiz decía que los españoles serían honestos y benéficos, así se establecía, como un cono de la ingenuidad, pues todo el mundo tiene que ser católico. Pero, claro, aquí ya empiezan a verse, claro, otras veces ha habido guerras civiles, pero no estaba la cuestión religiosa por medio. Pero aquí sí que hay dos visiones sobre la religión. En la Constitución del 12
que es la que se va a imponer. El rey lo va a aceptar a regañadientes, pero lo tendrá que aceptar por la fuerza de las armas y que, bueno, que mucha gente apoya, sobre todo en las ciudades, ¿eh? Y al principio del campo va a apoyar el cambio. Lo que pasa es que luego el gobierno comete un enorme fallo con la política de impuestos y el campo se vuelve en contra, y va a ser así durante todo el siglo XIX. Recordemos, aunque esto la gente no se ha olvidado, que antes existía el diezmo. Es decir, los campesinos, los ganaderos, estaban obligados a pagar una parte de sus ganancias a la iglesia. El diezmo se solía realizar de forma en especie, no en dinero. El fallo del gobierno es que va a exigir que, aunque va a reducir el diezmo a la mitad, estoy explicando por qué el campo al principio apoya este movimiento y luego se vuelve en contra. Va a reducir el diezmo a la mitad y de la otra mitad dice, bueno, usted van a pagar una parte menor de impuestos. Pero el gobierno, a exigirlo en metálico, esto supone un quebranto a los campesinos y al final van a tener que pagar más. Luego, un movimiento como el apoyo, que iban a reducir los diezmos, y en principio el campo iba a apoyar. Recordemos que el 90% de la población de España peninsular era campesina, ganadera o pesquera. Pues se logrará encontrar cuando le exijan en impuestos metálicos. Pero para no liarnos, porque el problema que se va a suscitar en España durante todo el siglo XIX va a estar relacionado con la religión católica. Porque por ahora, insisto, por ahora nadie ha planteado que puedan haber otras religiones en España. La división que tienen todos, tanto constitucionalistas y dentro de los liberales, van a haber dos bandos, como dentro de los tradicionalistas, es que los españoles tienen que seguir siendo católicos. El Estado es confesionalmente católico y la sociedad también. Cosa que no es lo mismo. Lo que también va a explicar por qué se va a producir la descristianización. Pues cuando una religión depende que el Estado exija que los ciudadanos sean de esa religión, cuando el Estado deje de exigirlo o exija a lo contrario, pues la sociedad tiende a obedecer al príncipe. Aquí hay como dos visiones del catolicismo. Son dos Españas católicas, ojo. Hay una España católica que sigue ligada a la religión de sus ancestros, de sus padres, o de lo que cree que es la religión de sus ancestros, y va a haber una España católica que va a estar ligada a lo que es la modernidad, a lo que es la religión en ese momento actual. Se va a producir en ese momento, ambos son católicos, pero ambos tienen el mismo esquema, que hay que imponer a todos esa visión. Son contrarios, pero son mucho más similares de lo que uno parece. Se establece la Constitución de Cádiz y surgen dos bandos enfrentados dentro de los liberales. ¿Qué significa una monarquía constitucional? Que el rey gobierna, pero tiene que estar controlado por un parlamento. Entonces está el poder parlamentario y el poder regio. Y hay un gobierno que elige el rey, que cuenta con la aprobación del parlamento. Bien. Todo esto, ¿y la religión a qué viene? Porque la idea porque los liberales, tanto moderados como exaltados, que es lo que se llamaban, entienden la separación de la Iglesia y del Estado. No. Buscan que la Iglesia esté sometida al Estado. Hombre, entonces aquí no estamos hablando de ninguna... no estamos hablando de desligar los planos. Si los planos siguen confundidos. Si antes había una alianza entre el altar y el trono, y ahora lo que ocurre es que el altar tiene que estar sometido al gobierno, pues no hay una distinción clara de campos. Es claro, y todos han mezclado con la política, y claro, aquí ya se toman posiciones sobre
lo que la religión, que se presume que es para ordenar la vida de la gente rectamente, la moral, un credo, aunque no se entra todavía en posiciones doctrinales, claro, que aquí que las instituciones religiosas estén sometidas al gobierno, que es lo que los liberales buscaban, no abre el campo, sino que seguimos en la situación de todo está ligado al mismo poder. Estos 3 años, nosotros vamos a hablar un poco del siglo XIX y cómo va a acontecer en la vida de la religión, Entonces, la única, que es la católica. Es verdad que ya la masonería, en 1820 ya adquirió fuerza, pero también la masonería no era un bloque homogéneo. Hay mucha... A ver, la imagen que solemos tener sobre las instituciones que son como bloques homogéneos. La masonería, que es una orden discreta o secreta, los mismos masones critican que mucha gente se metió en la masonería en aquella época para meterse en política, para utilizar la masonería como palanca para sus aspiraciones políticas. Eso la misma masonería lo critica. La masonería dice, bueno, estos son los exaltados que han utilizado. De toda la masonería, como es algo que no se sabe muy bien, muchas veces no se sabe para qué es, en teoría la masonería es para que las personas que sean miembros de ella busquen el desarrollo espiritual, el progreso espiritual, lo que ellos dicen. Pero claro, el que muchos ministros y primeros ministros sean masones, eso lleva, como es lógico, a sospechas. Como en su momento, pues que muchos ministros fuesen del Opus Dei o que estuviesen educados por los jesuitas. Eso, lógicamente, despierta celo. ¿Qué implicaciones tienen? Estos 3 años donde va a estallar una segunda guerra en España. Recordemos que hubo una guerra de independencia que duró 5 años, en 1808 y 1813, donde también estaba ligada la religión. Mucha gente se luchaba contra el francés porque entendían que el francés iba a quitarle la religión católica. Esa era la bandera. Se luchaba no solo contra un invasor extranjero, que por supuesto, sino contra un invasor que pretendía, aunque no fuera así, pero así estaban convencidos, que pretendían extirpar la religión católica de España. No era la intención de Napoleón. Napoleón lo que quería era utilizar la religión, no acabar con ella, utilizarla para sus objetivos políticos, pero es aquí lo que cuenta es lo que la gente le movía. Y va a estallar una segunda guerra, estallar una guerra civil, la guerra realista, entre 1822 y 1823, que va a acabar con una invasión francesa, precisamente, pero de signo contrario, la invasión de los 100.000 hijos de San Luis, que va a restaurar la monarquía absoluta. Digo, la religión católica aparece como el motivo principal de los llamados absolutistas o llamados tradicionalistas. Los dos términos no son muy precisos porque tampoco, no son tampoco fuerzas homogéneas, pero luchan para que la religión católica sea la dominante en España. Y la religión católica de los ancestros, no la religión católica que los liberales impulsan, que es la religión católica actualizada. Esto lo vamos a ver durante todo el siglo XIX, porque aunque triunfa militarmente con la invasión de los 100.000, así se llaman, los 100.000 hijos de San Luis, no se llegan a 100.000, 80.000, 75.000, pero es como el término que tiene, con el apoyo de los realistas españoles, y se instaura de nuevo la monarquía absoluta de Fernando VII. Y se cierra a los liberales, tanto moderados como exaltados. Esta guerra que se tiene en 1823 con el triunfo del bando absolutista es el término que quedamos. Yo tampoco soy muy partidario de este término, pero es para conocerlo, para que nos entendamos. Va a reanudarse cuando muere el rey, 1833. No olvidemos,
Del 8 al 13, guerra de independencia. 5 años. Del 22 al 23, guerra civil. No han pasado 10 años y ya está ya una guerra civil. No pasa otros 10 años y vuelve a estallar una segunda guerra civil, tercera guerra civil en menos de 10 años. O sea, el siglo XIX va a ser, en España, va a explicar muchas cosas también. Muere el rey, se establece una regencia, y el hermano del rey, Carlos, que sus partidarios llaman Carlos V, con la bandera de defender la religión de nuestros padres, va a pretender el trono y va a estallar la guerra civil. Una guerra civil bastante cruenta. De una España destrozada, porque no solamente fue la guerra de independencia, es que tanto franceses como británicos hundieron la economía española, y los británicos lo hicieron intencionadamente, o sea, fueron todo el incipiente tejido industrial que había en España fue destruido por los británicos, que se supone que nos iban a ayudar frente a los franceses. Pues con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Pero fue intencionadamente, fueron a destruir, cosa que la historiografía española apenas indica que los que nos iban a ayudar nos hundieron más en la miseria. No estoy hablando solamente de Hispanoamérica, que también, bueno, en Colombia, Perú, las hundieron porque luego tuvieron una deuda con un británico que tuvieron que estar pagando durante todo el siglo XIX. Bueno, así es que no levantaron cabeza. En España, insisto, con la religión de fondo, con la cuestión religiosa de fondo, que todavía no era una religión u otra, sino eran dos visiones del catolicismo. En 1873 va a estallar la guerra, unos apoyando la Constitución y otros no, el régimen que hasta entonces había llevado en España, ligado a una visión católica tradicionalista. Esta guerra civil se recrudece en el año 34 y hay un punto que justamente lo contamos en otro momento, que es en el año del cólera, porque encima coincide, bueno, no es extraño que hay una guerra y hay una peste, porque las condiciones se deterioran. El año 34, 1834, es el año del cólera. Y en junio y julio, que es cuando en Madrid es cuando es más fuerte, el 15 de julio se va a producir un hecho que va a ser un campanazo, que es la matanza de más de 75 frailes, entre jesuitas, dominicos, franciscanos y mercedarios, en Madrid. La locura, que se dedican... primero van a... Bueno, la locura lo desata un gamberro, que al gamberro pues lo matan, que echa barro sobre unas tinajas de agua. La gente está muy sensible y creen que con eso se está extendiendo el cólera. La gente no sabe por qué se extiende el cólera tan rápidamente, porque se le muere el hermano, porque se le muere el hijo, porque se le muere la madre. No lo saben. Y cunde el bulo, estos bulos terribles que ya en su momento afectó a los judíos, afectó a los herejes, o afectaba a las mujeres acusadas de brujas y es así, estos bulos son tremendos. Se acusa a que el cólera se debe a que están envenenando las fuentes públicas de Madrid, que es donde la mayoría de la gente cogía agua potable, que son las mujeres las cigarreteras, que son las mujeres que elaboran los cigarros, que es un tipo de trabajo, era un trabajo muy bien remunerado, era una parte de la clase obrera de élite. Es un trabajo que exige una habilidad, una rapidez y bueno, como otros trabajos, pero en este caso se cobra muy bien porque se puede vender el producto muy bien. Como el producto se vende muy bien, pues estas señoras cobran bastante bien y eso lógicamente no debe ser así, pero despierta la envidia de muchas personas. Se les acusa a estas señoras de envenenar las fuentes públicas de Madrid, instigadas por los frailes. ¿Cómo es que se llega a esa idea? Porque ya hay un rechazo de mucha parte de la población urbana
hacia las órdenes regulares. No hacia los sacerdotes, no hacia los curas de parroquia, no, eso no. Es contra las órdenes regulares. Porque en el programa de los liberales, tanto exaltados, llamados exaltados como moderados, entiende que las órdenes regulares son un cáncer, son unos parásitos para la sociedad española. No los sacerdotes de barrio, no los de parroquia, no, eso no se les ataca. Se ataca a estas órdenes que, como viven un poquito retiradas, fíjate que no son órdenes monásticas, no estamos hablando de los benedictinos, porque estos viven en el campo y no, sino estamos hablando de conventos que hay diferencia, el monasterio es el que está retirado del campo, el convento que está en la ciudad. Si no hay una visión hostil hacia esta religión, hacia el catolicismo de los padres. Entienden que el catolicismo moderno se tiene que librar de ellos. Bueno, eso es la idea, ¿no? Pero ¿quién demonios es uno para decidir que esto hay que eliminarlo? Eso es cosa de ellos, no. Aquí estamos que tanto unos como otros no tienen ningún tipo de... no admiten que el otro pueda existir. Y claro, eso es una explosión. Algunos dicen que la masonería está detrás. De hecho, el presidente del gobierno de entonces, Martínez de la Rosa, que él era masón moderado, está en contra de esto, pero antes de morir dice que fueron compañeros de logia quienes instigaron ellos. No sé cómo lo van a hacer, extender el muro, pero de luego un acontecimiento como esto es como una mecha, se prende y no hay manera de controlarlo. Aunque el presidente del gobierno luego destituyó al capitán general, al regidor y al jefe de las milicias. Porque las milicias nacionales, que dependían del ayuntamiento, participaron en la matanza. No es que no las frenaran, es que participaron de la matanza. Fueron cooperadores activos de la matanza. Claro, esto aparte eso lo que hizo fue enarbolar por otro campo las pasiones. Porque esto de asesinar frailes, pero es lo que se está manifestando. Claro, fue una explosión, un acontecimiento muy puntual como el cólera, no pasaba todos los años, no había una peste, pero lo que hay un malestar, y de luego indica que la sociedad española, que lo que decían que todos eran católicos, a lo mejor todos eran católicos, pero luego no tenían la misma visión del catolicismo para nada, estaban enfrentados. No, esta tendencia, y esto va a explicar mucho la descristianización, esta tendencia de que tú tienes que tener las creencias que tiene la mayoría. El hecho, y que como tú sigues la creencia de la mayoría, pues intentas siempre adaptarte a la creencia de la mayoría. Pero claro, que vas a rechazar a lo que tú consideras la minoría. A lo mejor no son minorías, que son mayoría. Pero bueno, si es la mayoría del campo, tú como una ciudad, a ti eso no te afecta mucho. Creo que la gente entienda que seguir la religión de la mayoría o las creencias de la mayoría te lleva primero, a no tener ningún tipo de consistencia, pero que no te liberas de nada. Es mucho peor. Caes en una sumisión a algo que es encima que es precario. Lo que vemos bueno, esto es una fecha muy señalada, este 15 de julio del 34, la guerra civil, lo que iba a llamar la primera guerra carlista, con el hermano del rey Fernando VII, se va a recrudecer en buena parte de España. Hay zonas de España como entre Aragón y Valencia, Cataluña, Navarra, País Vasco, Santander, donde la guerra va a ser tremenda, una guerra de frente, de ejércitos que convergen. Y claro, y el agotamiento de la población, que al principio, por muy entusiasta que tú estás por una causa, al final te cansa la guerra, terminas harto y ya quieres que acabe como sea. Con fusilamiento. Allí no se andaban con chiquitas, se fusilaba a los prisioneros, no había esto de Convención de la Haya, aquí no se respetaba para nada, ¿no? Y se confiscaba bienes. Y la religión, que claro, es importante que la gente tiene unos ideales, pero que el ideal que tienen es que no pueden, su idea es no permitir que el otro pueda ni siquiera existir.
Los carlistas no que estaban dispuestos a permitir la asistencia de liberales, y los liberales tampoco de carlistas. Bueno, en esta guerra, en la guerra de la primera guerra carlista, que va a durar 7 años, es cuando se va a producir la famosa desamortización de Mendizábal. ¿Qué es la desamortización? Es la confiscación de tierras de las órdenes religiosas, y se supone que se iba a repartir entre la corporación campesina. No se hizo eso. Se confiscó las tierras de las órdenes religiosas y se las vendió a gente con dinero, que se convirtieron en terratenientes. Y las condiciones de los rentistas pasaron a ser peores de las que estaba bajo la orden religiosa. No fue una mejora para el campo, o sea, volvieron a fastidiarla como en 1821, cuando se reclamaba, aunque los impuestos iban a ser menores, de la mitad del diezmo que le reclamaba a la Iglesia, pero como la Iglesia admitía en especies, pues los campesinos pues, no lo preferían. Pero como el Estado del 21 les exigía metálico, eso era un quebranto para el campesino. Pues segunda vez que el campesino pues no ve nada, ninguna mejora en el liberalismo. En 1840 se arregla la guerra civil con un acuerdo, el famoso el pacto de Vergara, en la cual los generales, no vamos a decir el nombre, sí vamos a decir el Espartero, porque Espartero va a ser importante porque se convertido en regente. Espartero, por parte de los liberales, que por cierto era un liberal progresista, y Maroto, por parte de los carlistas, un carlista moderado, llegan a un pacto para acabar la guerra, y la guerra acaba, termina. No en todos sitios, pero acaba prácticamente. La ley, la religión católica sigue siendo la única, no solamente la oficial, sino la única tolerable en España. No se permite otra, no se permite otro culto. Tú solo puedes ser católico. Del año 40 al 43 está el regente Espartero, está María Cristina, luego Espartero como regente, y en 1943, no voy a decir por qué, porque sí, hay una cuestión política que no viene en el caso, Espartero al reino de Isabel II. La buena señora tiene 13 años. Hombre, es cierto que algunas niñas con 13 años son muy espabiladas, pero no suele ser lo normal. Bueno, quien manda son los partidos, dos grandes partidos políticos liberales. Uno el moderado y el otro el progresista. ¿Qué tienen que ver los dos con la postura ante la religión? Bueno, el moderado tiene la visión de que solo puede haber una religión en España. Ya dentro del Partido Liberal Progresista ya se admite la posibilidad que pueda haber otros cultos. La religión va a seguir oficial, va a seguir siendo la católica, pero se podrían permitir otros cultos. Todavía no se da ese paso. Ese paso se va a dar años más tarde, en el año 55. 1855, estamos hablando ya, han pasado del 43 ya con el gobierno, ya Espartero como presidente del gobierno, no ya se admite que las Cortes vayan a estudiar la libertad de culto. Y eso provoca otro levantamiento carlista. Que por cierto ya había habido una guerra entre el 46 y el 49, una segunda guerra carlista. Entonces, un segundo levantamiento carlista bajo el mismo pretendiente. Lo que desató el levantamiento fue que se planteara la posibilidad de la libertad de culto. Y uno dice, bueno, ¿cómo es que están en contra de la libertad de culto? Porque para ellos, y hay que verlo, que ellos lo entendían así, si tú permites la libertad de culto, eso se ve como una agresión a tu religión. ¿Por qué? Es que hay que plantearlo y decir, ¿por qué lo ven así? Es que, a ti que sabes, si tú comes paella, ¿qué te importa que tu vecino coma coscú? No te va a causar ningún perjuicio. Se ve así, se ve como perjuicio. Se ve como algo que al final tú vas a perder. Esto es una idea que en gran parte se mantiene hoy en día. ¿Por qué que otro vecino tenga otra? Es que, claro, para ti tu religión, para ti la mía, no, eso no se tiene. No, es que si el vecino tiene su religión, me va a imponer la suya a mí. ¿Y por qué piensas eso?
No serás que tú, como siempre, has impuesto tu visión. Como en esto, aquí hacían los dos. Unos liberales y unos absolutistas querían imponer su visión del catolicismo. Y dicen, bueno, pues que subsistan los dos, cada uno en su... ¿no? Dios en contra de casa de todos, cada uno tiene su... No, no se ven las cosas así. Es que esto va siempre, siempre se ha ido arrastrando esa visión junto a cualquier visión de rama católica existente, de que solo puede haber un tipo de religión y dentro de religión mi visión religiosa. Bueno, pues está ya este levantamiento solo por plantearse la libertad de culto, y en el año, bueno, vuelve a estallar en el año 70, pero aquí hay un dirigente que por cierto era chicharrero, O'Donnell, Leopoldo O'Donnell, que una de las causas, yo entiendo, una de las causas que provoca la guerra con Marruecos, porque en 1860 hay una guerra con Marruecos, también llamada Guerra de Tetuán, porque es donde se va a producir la gran batalla. Por cierto, los leones del Congreso de Diputados de bronce son de los cañones de que se cogen del ejército marroquí derrotado. O sea, tenemos dos leones marroquines guardando el Congreso. Leopoldo II le provoca la guerra con Marruecos porque es una forma de desviar que no hay guerra civil en España. Señores, vamos a luchar contra el moro. Y eso es una... Ah, bien, pues entonces liberales, moderados, liberales, unionistas, liberales, progresistas, carlistas, todo el mundo contra el moro. Bueno, Leopoldo consigue así la unión en esta guerra con Marruecos. Bien, ¿qué ocurre? Bueno, no hay libertad de culto en España todavía, no hay todavía libertad de imprenta, y en 1868 se produce el derrocamiento de Isabel II. Y al año siguiente, el Carlos VII, que es el nieto de Carlos V, según a mí, lanza su proclama para el trono de España. En este momento, después de la Revolución de la Gloriosa, pero aquí cuando hay interrupciones, se establece la libertad de imprenta. Por primera vez en España se puede editar libros, se puede editar periódicos sin censura, sin control. Parece que los liberales están contentos, tanto el hecho de todos los liberales progresistas, que son los que más han abogado por ello. Pero pasa una cosa, que los carlistas apuntan a la libertad de imprenta, sin ningún problema, y empiezan a editar un montón de libros, y empiezan a ser muy comprados. Y buena parte de la población apoya al pretendiente carlista. Y se desata algo que va a ser algo también una tónica muy general entre los llamados progresistas, que son los liberales progresistas. Se montan partidos de la porra para asesinar a periodistas y editores carlistas. Hombre, se has estado abogando por la libertad de imprenta todos estos años, como es que algunos de los tuyos empiezan a asesinar. Y estos asesinatos se hacen en nombre de la defensa de la libertad. Y dice, ¿cómo es posible? Bueno, porque estamos hablando que aquí lo que mueve a las personas son las pasiones. Te mueven las pasiones. Tus ideales están sometidos a tus pasiones, a tus odios, a tus temores, a tus miedos. Y por esta idea de la preventiva, para evitar males voy a crear un mal que evite, lo que hace es provocar más mayores males. Estos crímenes lo que hacen es reforzar las posiciones, porque los carlistas dicen, mira la libertad de esta gente dice que quiere libertad de culto, por ejemplo, pero estos nos eliminan, nos asesinan. Entonces, la libertad que ellos quieren es que quieran acabar con nosotros. Has confirmado con los asesinatos, has confirmado los temores de los católicos que querían que no hubiese libertad religiosa en España, libertad de culto por ahora. Estás confirmando. O sea, no estamos... aquí hay como una rueda, una espiral,
en la cual tú atacas al otro porque tú estás extrapolando lo que tú ves, lo que tú crees, o lo que tú eres, o estás dispuesto a hacer sobre el otro. Al asesinar a carlistas por ejercer su libertad, en defensa de la libertad significa que la libertad que tú entiendes es solamente la tuya. ¿De qué diferencia hay entre los otros que solo van a permitir su visión católica? No la hay. Se está ya la Tercera Guerra Carlista, luego aquí se establece el rey italiano, Amadeo de Saboya, dura 3 años, un rey constitucional, ejemplar constitucional, pero demanda es el Parlamento. El Parlamento es un follón, porque no todo el sistema parlamentario tiene que haber siempre un cierto contrapeso, pero ahí no lo hay. Está el follón que Amadeo se va en el 73. Ojo, se proclama la Primera República, que dura 10 meses, 4 presidentes de 10 meses, simpático primer presidente que Stanislao Figuera pasa la historia por una frase: estoy hasta los cojones de nosotros mismos. Coge el tren en Chamartín y se marcha a Francia harto, y hay otro presidente, y el último presidente tiene que dimitir porque el Parlamento le tumba un poder, porque hay una guerra, hay 2 guerras. Hay una guerra cantonal y una guerra carlista. Y bueno, se produce el golpe, famoso golpe de Pavía por las imágenes. Y un año más tarde se establece la monarquía de Alfonso XII, la Restauración, 1875, donde el cabeza es un malagueño llamado Cánovas del Castillo. Mi opinión es que es un estadista, otra cosa pero era un estadista que veía. Lo bueno de un político tiene un estadista es que el que ve a largo plazo, el que ve los acontecimientos y sabe un poco prevenir esos acontecimientos y operar sobre ellos. Este señor tiene una visión de que no, hay que volver a una especie de eclecticismo entre el catolicismo y acaba con la libertad de culto, aunque de forma moderada, no es un radical. La libertad de imprenta se restringe, la libertad de cátedra también. Y es entonces en esa época es cuando se crea la institución libre de enseñanza como una enseñanza al margen de la que tradicionalmente se ha dado en las escuelas católicas, en las universidades católicas. Sí, la institución libre de enseñanza tiene bastante predicamento, muy buena fama. Bueno, están basadas en un filósofo alemán, Krauss, aunque ellos desarrollan el neoclausismo. Bueno, lo importante es que aparece una alternativa al catolicismo en enseñanza. La libertad de culto en España es inexistente, pero a veces hay cierta tolerancia, no es estricta. No es algo que las leyes muchas veces hay unas leyes rigurosas, pero no se aplican. Hay vista gorda. Y es lo que se va en la sociedad española, sigue siendo mayoritariamente católica, pero hay una parte más estudiosa o más preparada que se va apartando del catolicismo. Ya, ojo, aquí ya no hay 2 visiones católicas enfrentadas. Hay varias visiones católicas, pero hay además otra que ya no es católica. Y yo presumo que es normal, y mucha gente pues no... Si se tiene una religión que está mantenida por el peso de que todo el mundo tiene que ser de esa religión, que mucha gente quiere escapar de ello. Y así entramos lo que es la restauración, que va de un régimen que va a durar varios años, con 2 grandes partidos: el Partido Constitucional Liberal, que es partido también progresista, y el partido llamado Conservador, que es liberal conservador. Es un partido sobre todo ecléctico. Pues una parte de los carlistas se unen al Partido Conservador. Y dice, la religión es tan... O sea, la cuestión religiosa es tan importante, lo es en la política, en la política española.
pese a las proclamas de los dos grandes partidos de entonces, porque cada uno decía, bueno, buscamos la expansión de España en África, o lo que subsiste en el fondo del Partido Progresista es que la Iglesia tenga mucho menos peso en la sociedad. Y lo que subsiste en el Partido Conservador es mantener ese peso, pero de forma moderada. Que es lo que debemos ver, porque eso se va a mantener años más tarde hasta el día de hoy. Si arañamos en las posiciones de los grandes partidos en España, de casi todos los partidos, bueno, otros son los partidos, digamos, localistas o particulares o regionalistas, que van por otro impulso. Pero si vemos lo que subsiste en los grandes partidos, uno, ya no es que quieran reducir el peso en la Iglesia, sino que es un rechazo, porque tú puedes rechazar la religión, no, sino que es una cuestión militante contra el catolicismo, y lo otro, mantener, aunque sea una visión, una postura identitaria, sentimental, que en el fondo no tiene nada de católica, pero es que yo sentimentalmente sigo ligado a esa religión. Tú coges los grandes partidos de España, no hace falta hacer los nombres. Casi todos los grandes partidos de España. Rasca y en el fondo todavía sigue la cuestión religiosa. No religiosa tanto, sino la postura que tú tienes ante la religión, aunque solo sé, claro, no es que uno quiera defender la religión, uno simplemente quiere mantener la identidad religiosa. Sentimentalmente ligados a ellos. Aunque de católicos no tienen absolutamente nada, no digan nada. Y otro es, les mueve el odio a lo que ellos llaman los ultracatólicos. Que ultracatólicos no hay apenas. Entonces, lo que te mueve es el odio, que tú sigues con la dinámica de que de pequeño te quemaste y sigues odiando la bombilla. Que es lo que, si no entendemos por qué, porque si no, o sea, ¿cómo puedes tú apoyar esto? No, porque en el fondo no es eso lo que lo apoya, porque está ligado, está asociado a que yo tengo que estar contra el catolicismo. Y los otros que yo tengo que mantener la identidad católica. Pero ¿eso vas a justificar esto? Sí, porque yo tengo que apoyar mi identidad. Y lo otro yo tengo que acabar como sea con el catolicismo. No con el poder de la Iglesia, sino con el catolicismo. Parece que esto poco tiene de razonable, pero digo, y lo razonable aquí muchas veces se escribe como un programa electoral, no tiene base. Simplemente los sentimientos son referentes a la religión o a la identidad religiosa. La restauración, bueno, vamos la postura de las órdenes religiosas va a cobrar importancia de nuevo a principios del siglo XX. ¿Por qué? Digo a Francia. En Francia se hace una ley, o se hacen varias leyes contra las órdenes religiosas. ¿Qué pasa? Que las órdenes religiosas católicas, que están instaladas en Francia, tienen como refugio España. Bueno, pues nos vamos a España. Eso genera en España cierto rechazo, como que se vienen para acá. Ahí están echando y vienen para España. Hay mosqueo. Y hay un acontecimiento que en el año 1909, que algunos sí lo sabrá, lo habrá estudiado y lo sabrá, que ya es la famosa Semana Trágica de Barcelona, que dura una semana, de quema de conventos, quema de iglesias. Esta sí se ve, queman iglesias, cosa que al principio estamos hablando que no se queman iglesias, pero sí conventos e iglesias. Bibliotecas ligadas a las órdenes religiosas. Hay una batalla en Marruecos y se exige que vayan reservas. Y se llama, hay que recordar que en 1909 todavía, en 1909, a la mili iban los pobres. Los hijos de los ricos no iban a la mili. Pagaban ahí y se libraban. Y claro, que tengan que ir la reserva
gente que había vuelto, le había dejado la mili, se había reiniciado el trabajo, ya había montado la familia y llamado a filas, tienen que ir a Marruecos a combatir, pues eso fastidia muchísimo y hay unas protestas, unos tumultos. Y bueno, ¿y qué tienen que ver las órdenes y por qué las iglesias y las órdenes religiosas tienen que verse afectadas por este tumulto? Porque se enfoca como cabeza de turco o como objetivo de ese malestar las órdenes religiosas y las iglesias. Y listo, las iglesias también. Y se empiezan a quemar iglesias en toda Barcelona. Pero unas cuantas, durante una semana. En esto hay una carta que hay un historiador que lo indica, una carta de un profesor, de un sacerdote, unos pocos años más tarde, que dice, ¿qué es significativo? ¿Cómo podemos decir que una sociedad es católica cuando nadie sabe defender, en una semana, no es que en un día, en una semana nadie sabe defender los templos, ni las bibliotecas, ni los conventos? ¿Dónde está el supuesto catolicismo de la sociedad? Pues claro, en 1909 se ve la sociedad española es católica. Y empieza a haber, ojo, también empieza a haber un tema de libertad de culto, más o menos. Volvemos a ver que independientemente de la idea que cada cual tenga de la religión, lo que no podemos admitir nunca es la mentira, mantener una ficción. No podemos decir que una sociedad es tal, musulmana, budista y tal, cuando hay hechos que nos prueban que la inmensa mayoría no lo sea. A lo mejor lo son las señoras, las mujeres, son católicas, y no salen a defender, a ir con pala a defender. Pero hombre, los varones, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa? Que la inmensa mayoría de los varones tampoco son católicos, van a misa, pero porque van a acompañar a su mujer y por eso yo no. ¿Por qué? Es como que ningún católico en Barcelona se organizó para defender los templos. Pues entonces, digamos que no hay. Si son católicos muy, muy flojitos. Muy flojitos, extremadamente flojitos. No hay explicación que, bueno, simplemente que se está manteniendo una ficción. La descristianización de España se produce en gran parte no solo por las exigencias de que tú tengas que llevar las ideas de la mayoría, cuando las ideas de la mayoría no son católicos, pues tú tampoco lo eres, sino que se mantiene una ficción. Una ficción que exigen los supuestos ascensores del catolicismo, exigen que se mantenga. Cuando deberían ser los primeros interesados, y algunos los han sido, algunos católicos fervientes decían, no, hay que reconocer que la inmensa mayoría de españoles no son católicos. Pero no es el caso de la mayoría. La mayoría exige que se siga manteniendo la creencia, la ficción, la apariencia de que España es una sociedad católica. Lo de la Semana Trágica de Barcelona creo que es como un acontecimiento. Bueno, pues esto solamente fue en Barcelona, no es en Cataluña, en la Cataluña interior, no es en otras partes de España. De acuerdo, pero siendo Barcelona, ya verá, que Barcelona era por entonces, y lo es casi durante todo el siglo XX, gran parte del siglo XIX, la mayor parte del siglo XIX, y durante todo el siglo XX, Barcelona es la cabeza industrial y económica de España. Ahora lo es Madrid, por la chapuza de la clase política catalana, pero que no es culpa de esa clase, ¿no? Pero que si Barcelona era el puntal de España, la vanguardia de España, hombre, refleja también lo que estaba pasando en el resto de la sociedad, ¿no? El resto de la nación. Bueno, y ya seguiremos otro momento. Yo creo que ha sido bastante. Es muy interesante, Guiado, sí. Vale, entonces nos paramos en el 1900. No, 1900, no, en 1912, porque curiosamente, a la Semana Trágica de Barcelona fue una sacudida al ministro que entonces estaba, el primer ministro que era Antonio Maura, le va a suceder un ministro del Partido Liberal Progresista que es Canalejas, José Canalejas, que va a hacer una ley que es la ley del candado. La ley del candado no es que va a prohibir la orden religiosa, sino que ya no va a admitir establecer ninguna nueva orden religiosa en España. No se van a establecer nuevos conventos, se van a mantener los que hay. A mí no me vengan con más. Claro, eso para evitar un poco también la que seguirán viniendo órdenes francesas. Se llama la ley del candado.
Y Cánovas del Castillo también va a hacer otra cosa, no está legal, pero está legal, que es que a la mili iba a ir todo el mundo, también los ricos. 1912, aquí mili iba todo el mundo. Que fue una ley progresista, vista así. Claro. Es que esas son tonterías que dicen, no, es que la mili la puso, la mili obligatoria, la mili obligatoria por pobre, pero la mili obligatoria por rico lo puso Canalejas. Precisamente lo pegaron un tiro cerca de donde trabajaba mi abuela en Espocimina, en Madrid. Vale, entonces, este detalle familiar no es importante, pero bueno, Ese simplemente detalle demuestra el conocimiento que tienes profundo de la historia en general y me parece que de España te has empapado un poco, ¿eh? Pero es que lo mataron cerca de, o sea, a 100 metros donde mi abuela trabajaba, en una tienda de fuegos artificiales. Vale, entonces, Guiado, en la segunda parte del próximo vídeo que haremos, si Dios quiere, vamos a tocar ese periodo desde este acontecimiento Desde la guerra mundial, hasta porque Felipe en España VI, hasta nuestros días, hasta, ¿verdad? hasta nuestros días. Va a ser un poquito más polémica, porque ya la gente sí tiene recuerdos de lo que es la guerra civil y sobre todo la época de Franco. Claro, pero vemos que este tira y afloja viene de... No, claro, viene de mucho antes. Y hay que entender que no son solamente dos polos, son varios polos, porque dentro de los liberales hay divisiones. Claro. El catolicismo se va a hacer liberal en gran parte. Claro, hay también un catolicismo antiliberal. Claro, pero y luego, bueno, aquí vamos a llegar a todo, el hecho de la guerra civil, que el régimen de Franco fue un régimen católico, que a la base también era un régimen socialista católico. Luego, si tú dices que eres socialista y odias a Franco, será por otros motivos que no tienen que ver nada con el socialismo. Entonces, si tú te llamas socialista y odias a Franco, hombre, te explica por qué motivo, será por otras causas que no fuera socialista. Si no, me estás engañando. Claro. Es más, Franco ha sido más socialista que todos los gobiernos posteriores. Es un hecho. No estuve la ley de laborales, la ley de alquileres, la política de vivienda, bueno, pero eso lo hacía porque su ideología era la católica, se basaba en la doctrina social de la Iglesia, que era lo que le impulsaba. Pero con su guardia mora, ¿no? ¿Eh? Pero con su guardia mora, ¿no? Sí, guardia mora, ¿no? Claro, con su guardia mora. Eso ya indica de que no era islamófobo. O sea, incluso Franco era menos islamófobo de los que vinieron más tarde. Sí. Tú puedes ver ahora, pues, bueno, no. Incluso me han contado, bueno, yo supongo que eso lo tocarás tú en el próximo vídeo, pero que montaba, digamos, para sus ejércitos mezquitas, fiesta del Cordero, o sea, que era muy permisivo con todas estas cosas, ¿no? Por lo menos que le pagaba el viaje a Meca a los saharauis. Fíjate. Le pagaba el viaje a Meca a los saharauis, que en el año 67 se instaló la ley de tolerancia religiosa. Por cierto, con gran cabreo de un obispo que el obispo era vasco, pero era obispo de aquí, de las Canarias Orientales, Monseñor Pildaín, que era el obispo más antifranquista del episcopado. Pues el obispo más antifranquista del episcopado montó en cólera por la ley de tolerancia religiosa. Antifranquista, en contra de la primer esquicio de la libertad religiosa. Todo te indica la falacia de que todos los antifranquistas querían libertad. Claro. Esto, si tú vas a poder rascar acá y dices, algunos antifranquistas querían libertad, otros antifranquistas no querían libertad. Estaban contra Franco porque les parecía demasiado liberal a Franco. Claro. Hasta ese punto llegado. Todo esto lo vamos a ver, si Dios quiere, en el próximo vídeo. Y también supongo que hablaremos de las consecuencias que ha traído el descristianización. La descristianización, sí, porque no... Es difícil que me pronunciar esta palabra. Sí, porque, claro, porque eso trae unas consecuencias, obviamente. Cualquier religión tiene unos principios, unos valores morales y, claro, eso implica perderlos de alguna forma.
Claro, el cristianismo impulsa, o, mantiene o sostiene unas virtudes, promueve unas virtudes. Claro, es también que decir, siempre en teoría. En la práctica, con el ejercicio y el ejemplo que dan muchos. Pero si eso lo asocias, el problema es cuando tú asocias unas cosas positivas, lo asocias a la imposición de que todo el mundo tiene que tener las ideas, los valores de la mayoría. Claro, No, claro. estas son las virtudes, esto lo tendrán algunos. Otros mantienen con la camiseta de que son correligionarios tuyos, pero no promueven ningún tipo de virtudes, sino simplemente seguir la corriente. Claro, claro. Y claro, eso te va y te va, al final es como es una piedra que tú te atas al cuello y te va a hacer caer continuamente. Vale, lo vamos a ver en el siguiente vídeo. De acuerdo, guiado. La segunda parte, que esperemos, si Dios quiere, que sea en breve, que la grabemos. Y acá hubo una cosilla, porque lo que vamos a ver en los católicos, lo vamos a ver, ya estamos viendo en los liberales progresistas. Si tú, por ejemplo, porque los que se oponen también proclaman unos valores, unas virtudes. También los liberales en el siglo XIX hablaban de unas virtudes y siguieron hablando, y luego el movimiento radical también va a promover unas virtudes, el movimiento socialista y el movimiento anarquista van a promover sus virtudes, todos ellos promueven unas supuestas virtudes. El problema es, ¿realmente siguen esas virtudes, les mueve esas virtudes o te mueve el odio al otro? Yeah. Porque si lo que te mueve es, o sea, tú eres anarquista, por ejemplo, me va a mover que no se puede, como ya apenas quedan anarquistas, todos pecan del estatismo, pecan del otro lado, pero los anarquistas también promovían eso de la vida sana, el estudio, libertad del alcohol, todo eso lo promovían los anarquistas. Pero si tú empiezas a buscar en lo que les movía a muchos, era el odio al catolicismo. Que el odio, sí, el odio al patrón, vale. Vale, entonces que el odio al patrón, claro, el patrón te manda en la fábrica, claro, como en la fábrica alguien tiene que mandar. Aunque tú establezcas una asamblea, o sea, un régimen autogestionario, tú tienes que obedecer para que la fábrica se mantenga. Pero si no, al mes tienes que cerrar. ¿Qué es lo que te mueve? ¿El odio al patrón que te manda? ¿El odio a la religión? Entonces, porque siempre hay que ver, y con la religión pasa igual, te mueve, lo estamos viendo, bueno, continuamente a la historia, y el siglo XIX lo podemos ver con los liberales progresistas, que acaban matando a editores carlistas porque es que es para defender la libertad. Para defender la libertad te cargas un tío que defiende ideas contra la tuya. Y que son peligrosas, combátalas con la misma manera, con las palabras, los debates. Vale, guiado, pues muchísimas gracias y nos vemos pronto si Dios quiere. Gracias, guiado, Sí, hermano. vale, no, gracias a ti. Un fuerte abrazo.